Hoy día ya empecé a grabar antes que se me olvide. Gracias por conectarse a todos. ¿Quién llegó ahora hace poquito? Que se me olvidó saludar. Estamos todos. La Isidora, hola Isidora, ¿cómo estáis? No te había saludado, perdón. Espero que estén bien todos. Miren, hola, hola. Estoy pegado, estoy cantando la canción de los Rolling Stones en mi cabeza todo el rato. Ah, ese es feo. Aquí estamos. Ese es el material, la carpeta del material. Ahí estamos, historia en perspectiva, ¿cierto? Si se fijan, habíamos estado viendo Chile, perdón, habíamos estado viendo Chile. Acuérdense que partimos viendo las transformaciones liberales, hablamos de Europa, después llegamos a América, y de ahí es Chile, conformación, consolidación, territorio, liberales, y la semana pasada que empezamos con las transformaciones socioeconómicas. Aquí está. Las transformaciones socioeconómicas de la segunda mitad del 19, que son hartas, pues recuerden que en la clase 6 habíamos visto solamente a los liberales y habíamos hablado de la crisis de 1891, que es posible que la pregunten. Ahora estamos hablando de todo esto según, hoy día continuamos con esto, tenemos que terminarlo. Habíamos partido haciendo esta pregunta, a mí me gusta, de hecho, todos los libros oficiales, por eso corto y pego los textos de clase, porque trato de no poner nada que sea de mi cosecha, sino que pongo única y exclusivamente lo que se considera oficial, para no poner de más, po. No necesito demostrar que sé caleta de historia, sino para eso escribo un libro de la web que me plazca. En realidad lo que necesito es pasar exactamente lo que pide el Denver. Todo lo que yo digo, lo que escribo, lo que corto y pego, está hecho a la pata de lo que pide Denver y lo que está hecho en base al ministerio. Y los libros son lo oficial de los ministerios. Entonces, la parte, el tema del salitre se pasa como un problema de investigación. Y por eso se problematiza. Se dice qué significó el salitre para Chile y se establecen, ¿se acuerdan que les comenté? Y que se establecían tres hipótesis de trabajo, tres resultados fundamentales, que eran eh, perdón, la primera modernización del país, yo pensé que los tenía escritos en la guía, perdón, la primera modernización del país, la dinamización de todos los sectores de la economía y el crecimiento del Estado. Si ustedes recuerdan esos tres elementos que ustedes saben que se van combinando y se explican entre ellos mismos, imbricados es la palabra que estamos buscando ahí para explicar cuando algo está mucho más que relacionado, ¿cierto? Van a responder bien estas preguntas. Aquí tienen una buena orientación, esto está cortado y pegado de un libro, ¿cierto? Las transformaciones políticas de Chile en el cambio de siglo, ¿cierto? La primero, ya vimos en la clase 6, la transición al liberalismo, donde se hicieron las reformas, se disminuye el poder del presidente. ¿Se alcanza a ver esto, cierto? ¿Se ve bien? Sí, sí. Se disminuye el poder del presidente, se seculariza. ¿Alguien se acuerda que era secularizar? ¿A qué nos referimos con esa Disminuir la palabra? influencia de la iglesia Exactamente. en el Estado y en la sociedad en general. Exactamente, en todo ámbito. Muy bien, muy bien. Con eso disminuye un poquito el conservadurismo y la moralina chilena, ¿cierto? Y también es un proceso político, ¿cierto? Porque en aquellos tiempos Chile tenía incluso, quiero que lo recuerden bien, porque no se separa la iglesia y el Estado, y ese es un casabobo siempre usado. La iglesia y el Estado se separan, el Estado laico se declara en 1925. Esto es una argucia política para tener más control sobre la iglesia. Porque la iglesia después de todo se manda sola y obedece solamente al Papa. Y en aquellos tiempos la iglesia y el Estado estaban tan juntos que recuerden que había un ministerio de culto, de justicia e instrucción pública. Entonces el culto era parte de la política contingente. El arzobispo Santiago formaba parte del Consejo de Estado, tomaba decisiones políticas, era parte de lo que hoy día sería el Tribunal Constitucional. Entonces era una hueá que era contingente en la política. ¿Cachai? Y como la Iglesia Católica siempre ha tenido esta prerrogativa de que se rige por su propio derecho, que es el derecho canónico, con eso Chile lo que le hace saber a la Iglesia Católica es que el Código Civil y las leyes de la Constitución chilena son las que priman
por sobre las de la Iglesia Católica. De hecho, por eso Chile después, entre otras razones, termina rompiendo relaciones con el Vaticano, que había sido el primer país que nos concede la independencia. Cuando Diego Portales, con el gobierno de José Joaquín Prieto, se le devuelven los bienes confiscados, los que les quitó el protestante O'Higgins a la iglesia, se les devuelven, se crea el arzobispado en 1834 y el Vaticano reconoce a Chile como un país independiente. Y se aumentan las libertades públicas, donde ustedes tienen que incluir ahí que también se transforma ¿cómo se llama? El derecho a voto. Y ya no es necesario saber tener propiedades, ni estar casado, ni poder acreditar una renta, sino que bastaba con leer y escribir. Acuérdense que dijimos que eso era súper importante, porque como no va a aumentar los colegios, va a aumentar la cantidad de población que sepa leer y escribir, por lo tanto va a aumentar la cantidad de personas que pueden votar. Y esa cantidad de personas que aumenta pertenecen a la clase media, que es un sector social que va a aparecer ahora. Apareció en la clase anterior y vamos a seguir hablando de él. Hasta que en un momento van a ser tan mayoría que van a votar por alguien de su propia clase, y van a votar por el primer presidente de clase media, que sería Alessandri, que en términos socioeconómicos no es tan clase media, pero en términos sociales lo es totalmente. O sea, por lo menos sabemos que no es parte de la élite tradicional de nuestro país. Así que hay un cambio. Y esto es lo que nos queda ver por hoy día. Bueno, vimos lo de la parlamentarismo la semana pasada ya, en la clase 7, hablamos de la guerra civil en la clase 6, y la semana pasada nos dedicamos a hablar de esta última parte del mapa conceptual, que tiene que ver con el ciclo del salitre, con el aumento del ingreso fiscal y todo lo que eso significa, el desarrollo de infraestructura, de colegios, de, ¿cómo se llama?, de oficinas públicas, de empresas públicas y de un montón de cosas. Acuérdense del dato, que de 1880 a 1920 los empleados públicos suben de 3.000 a 25.000. Significa que el Estado se transforma en el principal empleador de nuestro país. Es la empresa que más da trabajo. El Estado invierte, acuérdense, en obras públicas, en educación y en administración. Se consolidan los sectores medios. También aparecen los sectores proletarios, los sectores populares, porque de la mano de cada industria que se formó hay un montón de obreros trabajando que podemos considerar sectores populares, y esos sectores populares van a sufrir los embates de la cuestión social. Y la cuestión social va a tener una consecuencia súper importante. La cuestión social no solamente va a traer consigo, y esto es importante que lo recuerden, la cuestión social no solamente va a traer consigo miseria, sino que la miseria se va a transformar en malestar y el malestar se va a transformar en movimientos sociales. Y según algunos historiadores, este es el periodo de mayor calma política en el país. Claro, porque no hay oposición, pues si todos los partidos políticos gobiernan haciendo lobby, tomados de la mano, como puros primos casados entre ellos mismos, con el sistema parlamentario. Si lo miráis de la perspectiva política, Chile es una taza de leche. No hay golpe de Estado, no hay revoluciones, no hay intentonas de sedición, no hay nada. Hay debate político, se crean leyes complicadas como el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Penal, pero también aparecen los sectores populares y las primeras grandes movilizaciones del país. Si lo miráis desde la perspectiva social, estos son los años donde nace la lucha obrera, donde quedan las grandes cagas. Desde 1890 ya iba a ir calculando por puros años cada tres, 1993, 1996, 1900, 1903, 9, 1907 la matanza de Santa María de Iquique. Puras cagadas, puros múltiplos de 30, 1890, 1907, 1912, matanzas, huelgas generales, paralizaciones de los ¿cómo se llama? Eh, de todos los puertos de Chile, creación de las mancomunadas, los primeros sindicatos, del Partido Obrero Socialista, de la Federación de Obreros de Chile, la media cagada. Aparecen los anarquistas, las sociedades de resistencia. Es uno de los periodos de mayor movilización política social de nuestro país. Después se va a repetir en el periodo de la Unidad Popular, entre el 70 y el 73, un siglo después casi. Entonces, hay hartas cosas que pasan en este periodo y esas son las que nos toca ver, para que las revisen ustedes en su, ¿cómo se llama? En su guía, que aquí la estamos repasando. Acuérdense el papel del Estado, infraestructura, educación, aumento de la administración y los cambios que nos toca ver hoy día. ¿Cómo está ahí, Cata?
Estamos recién haciendo la introducción, empezando, así que bienvenida. Acomódese, ahí en la sala, pase a la sala, acomódese. Hace tiempo que no digo eso. Y esto es lo que nos toca ver hoy día. ¿Cómo impactaron a la sociedad las transformaciones políticas y económicas de Chile? Recuerden que Chile está transitando desde el presidencialismo al parlamentarismo en la segunda mitad del 19. Las primeras reformas son en 1873, la guerra del salitre se gana en 1883, 10 años después, ahí Chile se transforma en Arabia Saudita, en 1891 se consolida el parlamentarismo con la muerte de Balmaceda, y de ahí se dispara la economía de nuestro país con el salitre. Y empiezan a pasar estas cosas, ¿cachai? Entonces, en este contexto de cambio económico y político, la sociedad chilena también está cambiando. A propósito de, aparece la cuestión social, aparecen las distintas respuestas mundiales, ideológicas para los problemas que están pasando los sectores populares, aparecen las nuevas formas de lucha, las sociedades de socorro mutuo, las mancomunales, bla, 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 y aparecen también los sectores medios, de hecho ya a consolidarse, así que pongámosle, vamos por lo que nos falta, y después vemos y de ahí nos vamos a Europa. En esto estamos, ¿cierto? Estamos en esto, en el periodo que va de 1891 a 1925, donde todas esas cosas que estoy contando ahí van a pasar bajo, digámoslo así, bajo la atenta mirada a la estrella de la muerte, ¿no? Que está en Iquique, que es la gran economía del salitre, el gran capital salitrero, que es casi todo inglés, por lo menos hasta Balmaceda, hasta el siglo XIX. En el 20 en adelante ya empieza a haber más capital chileno y norteamericano. Recuerden que este era un tipo de república, es una adaptación parlamentarista de una constitución presidencialista que sigue intacta. Entonces se tienen que ocupar argucias legislativas para que el Parlamento se imponga por sobre el criterio del Ejecutivo. Y esas son las prácticas parlamentarias. Y la más usada era despedirle a los ministros para que se vieran la obligación de presentar, presentar proyectos de ley que acomodaran a la élite y a la gran mayoría de los diputados y senadores elegidos en el Congreso. Así que en definitiva las decisiones se tomaban en el Parlamento y no técnicamente en el Parlamento, se tomaban en los salones, ¿cierto? En las tertulias de la tarde. Acuérdense, ¿qué significó el salitre para Chile? Miren esos datos, 50 años de bonanza económica, 50 años de corrido, donde los números siempre fueron para arriba, salvo algunas crisis, la Primera Guerra Mundial entre medio, pero siempre los números para arriba. Anexamos 2 regiones gigantescas que nos siguen manteniendo. Eso significó, y esto es importante, la mitad del Producto Interno Bruto en 40 años. Y acuérdense, la primera modernización, la dinamización y el crecimiento del Estado. Aparece el primer desarrollo, aparecen las primeras infraestructuras económicas relacionadas con el capitalismo moderno, que se instalan en las ciudades. Y con eso comienza un proceso de desarrollo urbano tremendo, que decanta, como ustedes saben, en este movimiento de población del campo a la ciudad, que tiene ese nombre. Y eso significa que de aquí en adelante, hasta 1842, si no me equivoco, por primera vez en la historia de Chile, en el censo del 42, la población urbana va a ser mayoritaria que la rural. En 1942, el 52% de la población en Chile es urbana. Ese proceso, recuerden que la población de las ciudades se reproduce a sí misma, claro está, pero siempre se está nutriendo de la migración desde el campo a la ciudad, que se termina con Pinochet. Hoy día que el proceso de urbanización en Chile es gigantesco, la migración técnicamente es de la ciudad pequeña a la ciudad grande. Y últimamente, en los últimos 5 años, desde el resto de Latinoamérica a nuestro país. Pero el proceso de migración campo-ciudad dura por lo menos 100 años y se va intensificando, después va cambiando. Después, a partir de 1950, se transforma en poblaciones callampas, en tomas de terreno. Ahí hay un, ¿cómo se llama? Y eso es importante que sepan distinguir.
la migración campo-ciudad que produce la cuestión social y la migración campo-ciudad que produce las tomas de terreno. Ahí hay movilización política, ahí ya hay influencia del Partido Comunista en los territorios, formando comités de pobladores, planificando tomas de terreno, poniendo en tensión el derecho sobre la propiedad privada, que después va a terminar transformándose en una reforma agraria. Y esa tensión sobre la propiedad privada es una de las buenas explicaciones de por qué la derecha chilena le hace un golpe militar a Allende junto con la Guerra Fría. Porque el núcleo del poder de la derecha, de la aristocracia terrateniente, es la tierra. Y desde las tomas de terrenos de las poblaciones callampo de 1954, pasando por todo el proceso de reforma agraria de Frey del 64 y de Allende del 70, si pudiera hacer una interpretación histórica de todo ese proceso, lo único que ocurre es destruirle el núcleo del poder a la derecha. Se le quitó y se le quitó y se le quitó tierra. Y reaccionó con un bombardeo a La Moneda y con 3.000 muertos y 40.000 torturados, con el apoyo de Estados Unidos. Entonces es importante que lo recuerden. Pero eso todavía no ocurre. En este momento la migración campo-ciudad lo que hace es aumentar la población de los sectores medios y sobre todo la población de los sectores populares, que se va a caracterizar por dos procesos fundamentales, que es el de proletariado, que van a estar, esos migrantes van a estar sometidos, no sometidos, pero van a formar parte de dos fenómenos sociológicos, que es el de proletarización y el de la cuestión social que vamos a ver hoy día. Se dinamizan todos los sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario, porque la demanda, la alta demanda del mercado de consumo de la pampa del desierto más seco del mundo está pidiendo constantemente el desarrollo de una economía moderna que lo abastezca. Y eso permite que los negocios proliferen en nuestro país. Y que no solamente vivamos de la bonanza del salitre, sino de todo las industrias que se crean en torno a la demanda del salitre para abastecerlo con insumos, con bienes durables, con bienes de consumo directo, con alimentos, con textiles, con lo que sea. Y el Estado, que se llevaba la tremenda tajada, se cortaba un tercio de la onza, del precio que tenía la onza de salitre, desarrolló obras públicas, servicios públicos y amplió la cobertura educacional. Habíamos visto los datos, ¿se acuerdan? En qué se había gastado la plata, de dónde provenía el capital propietario. Habíamos hablado de la primera modernización del país, con algunos datos concretos, ¿cierto? Como la mayor cantidad de recursos permitió aumentar el gasto fiscal en obras públicas. Se crearon un montón, se crearon 9 puertos, se modernizaron 9 puertos, Mejillones, de norte a sur, alguna vez me las Calera, Mejillones, Pisagua, Iquique, Arica, Antofagasta. Se crearon aduanas, se creó la aduana, se modernizó la aduana de Valparaíso y se creó la aduana de Iquique. Se crearon 50 municipios. Se crean esos 4 ministerios que están directamente relacionados con la actividad económica. El solo hecho de ver esos 4 ministerios da cuenta cómo estaba proliferando la actividad económica en nuestro país. Todas las cosas técnicas de las cuales el Estado debía estar pendiente y que son los procesos históricos más importantes de aquella época. Es un momento de cambio y de modernización, pues, si se fijan. De integración de Chile al mundo al traer colonos, de desarrollar el comercio hacia afuera, de fortalecer la economía interior y el flujo de capitales a través de las obras públicas y los ferrocarriles, y después el esfuerzo de crear el Ministerio de Fomento, que es un ministerio, fomento significa planificar la economía, que es por lo que Balmaceda murió. Acuérdense que Balmaceda quería planificar la economía y aumentar la injerencia del Estado en ella. Y esa le costó la vida, Allende también. Entonces, después de la muerte de Balmaceda, 30 años después, porque el Ministerio de Fomento es de 1827, ya con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, ahí Chile y el mundo estaba pensando en que el Estado debía efectivamente planificar la economía y llevar a cabo un plan de desarrollo industrial que permitiera el bienestar de la población. Entonces Chile efectivamente se está modernizando en todo sentido.
Y aquí habíamos llegado, que eran los cambios sociales, socioculturales más importantes del periodo. La migración campo-ciudad, producto del desarrollo de la industria, y también producto de el crecimiento de las construcciones y el crecimiento de la ciudad que consume. Sepan ustedes, mis queridos niños, que la actividad económica que más consume mano de obra y que más dinamiza la economía es la construcción, porque consume mucha mano de obra, porque moviliza a muchos sectores económicos, el electrónico, el urbanístico, el de servicios higiénicos, sanitario, el de las telas, el de las maderas, el de los vidrios, el de arena, el de los áridos, el de los seguros, los créditos. ¿Cachai? Hay muchos materiales que se necesitan para del metal mecánico, para las estructuras metálicas que se necesiten. En fin, son caletas de rubros económicos que convergen en la construcción de un edificio. Entonces, por eso hay también, eso también fomenta el desarrollo económico del país y está atrayendo a trabajadores de todas partes de Chile para que vengan a construir a la pega, a poner los adoquines, weón, en las calles. Esa weá, por eso se llama, al trabajo se le llama la pega, porque era pegar adoquines todo el rato. ¿A dónde vaya la pega? ¿Qué significa ir a la pega? Ir a pegar weas, pues, ir a pegar baldosas en las calles. Y además el Estado está gastando en educación, pues. Eso quiere decir que está la promesa de que no solamente el padre va a venir y la madre van a llegar a Chile a romperse el lomo, sino que también los hijos posiblemente van a poder acceder a una educación pública, gratuita, laica, ¿cierto? Y de calidad que les va a permitir acceder a los rudimentos de las primeras letras y después, posteriormente, gracias a eso, a graduarse de sexto de humanidades, sexto de preparatoria, poder ingresar a un empleo público o a la normal de profesores. Entonces, aunque uno no quisiera decirlo de alguna u otra forma, existe esta promesa de poder mejorar la calidad de vida si me voy a la ciudad. El tema es que la ciudad efectivamente no estaba preparada, se estaba construyendo lentamente. Y la falta de equipamiento para recibir a tantas personas termina en la cuestión social, porque es por culpa de está directamente relacionada con la migración. Mientras cada uno de estos guasitos, de estas personas que no sabían leer y escribir, que tenían que llegar de polizonte en el tren a pata o a caballo, que nunca habían visto dinero en sus vidas, porque en el campo no había circulación monetaria, porque el campo todavía vivía como la Edad Media, en un régimen de servidumbre, casi esclavitud, llegaban y tenían, o sea, el proceso de proletarización, para que nos entendamos, el proceso de modernización de las clases trabajadoras chilenas, que se transforman de campesinos rurales a trabajadores urbanos, incluso aunque no trabajen en empleos formales, incluso aunque vendan en la calle, incluso aunque se dediquen a robar, a prostituirse, ¿cierto? O a las apuestas o a cualquier negocio ilegal. Aún así lo hacen en un contexto moderno, que es la ciudad. ¿Me explico, no? Entonces, ahí hay un cambio, podríamos decir, de la mentalidad o de las formas de vida y de comportamiento de las personas. Ahí es cuando aparece la chingana, porque ya no te podís poner a chupar en un galpón o allá en la chacra, sino que se forman en los conventillos, estas ramadas donde la gente llega a vender sus sopaipillas, mistelas, vinos bigoteados y vamos tocando guitarra, chupando y pasándolo la raja. Donde más se dio esto fue en La Pampa. En la ciudad no se nota porque como llegáis a un conventillo te vais adaptando de a poco. Pero cuando llegáis a trabajar a La Pampa, llegáis a un ambiente moderno al tiro, pum, a un galpón gigante donde está todo orientado de manera matemática, ¿cierto? Con plazas diseñadas de antemano, con electricidad, con horarios, con contratos, con una estructura cotidiana, ¿cierto? Esquematizada en un horario y con la disciplina del salario, aunque sea en ficha, ¿cierto? No importa, pero esos son aspectos de la vida moderna, que lo tuvieron que aprender nuestros bis y tatarabuelos hace 100 años atrás, más o menos. Y eso también es un factor de modernización, es un proceso importante. Pasar de campesino a migrante, a trabajador, ¿cierto? Y posteriormente tener un hijo que sepa leer y escribir, que va a poder votar y que va a poder incluso ser profesor. Esas cosas pasan en ese tiempo. Más rato le cuento la historia de Baldomero Lillo. Y obviamente todo esto ocurre en la ciudad, po. La ciudad está creciendo.
Existe, y justamente recuerden que durante este periodo ocurre el centenario. Y en el centenario se crearon obras urbanas importantísimas, pues entre ellos el Parque Forestal, incluido la estación Mapocho y el Museo de Bellas Artes, junto con la urbanización del Cerro San Cristóbal, el funicular y la Virgen, pues, que son tremendas obras urbanas. Importantísimas en nuestro país, pues se empieza a diseñar la Plaza Italia y ahí salía un tren en Plaza Baquedano, en la Plaza de la Dignidad, que recorría toda Vicuña Maquena y llegaba hasta el Cajón del Maipo. Imagínate que hace 100 años teníamos tren al Cajón del Maipo, hoy día con cuál llegan los buses. ¿Qué le ha pasado a este país, man? ¿Qué le hicieron a mi Chile, man? Sí, pues, la ciudad crece y aquí habíamos llegado más o menos, el desarrollo urbano y de la infraestructura. Y esto es importante, que ya estamos en materia nueva, aunque ustedes no lo crean. Según lo que vimos hace un ratito atrás, ya se empiezan no es que surjan, ya podríamos decir que se consolidan los sectores medios. Primero, estas son cosas que uno aprende en sociología 1, así leyendo sociología. La ciudad es el escenario de la modernidad. Y la clase media, por definición, es urbana, porque la clase media se dedica a oficios no directamente productivos, extractivos. La clase media es lo que en el medioevo europeo se conoce como la burguesía, que se dedica a los oficios liberales. No se dedica a sacar los productos de la tierra, sino que se dedica a transformarlos. Son los artesanos calificados, son los talabarteros que se preocupan del cuero, ¿cierto? Son los curtidores, los trabajadores textiles, los que hacen telas, paños, los tiñen, los que hacen carpintería, los cuadros, los vidrios y todos los elementos de la vida cotidiana, que recuerden que todas las cosas eran de madera, fierro o cuero en aquellos tiempos. Todos los utensilios de una casa, ¿cierto? Entonces están los artesanos y también los oficios urbanos como los empleados públicos que se trabajan en una oficina estatal entregando un servicio, los comerciantes independientes, los panaderos, los profesionales, los médicos, los profesores, los comerciantes, los inmigrantes que estaban llegando en aquellos tiempos de Europa. Entonces, como todos ellos se dedican a actividades urbanas y las ciudades no hacen más que crecer, y como todos ellos se definen como clases educadas y la educación no hace más que crecer, obviamente que la clase media está pasando por un periodo de consolidación. Yo creo que ya podríamos decir que se transforma en la principal fuerza social del país, en el principal actor social, empieza a ganar fuerza y posteriormente va a ganar fuerza electoral. Entonces van a crecer gracias a la educación pública y a la ampliación de la burocracia administrativa, como esa foto del liceo de aplicaciones, de todas esas personas que se están educando y se van a graduar de cuarto medio y van a terminar formando parte de la clase media, empleándose en trabajos que requieren más que la actividad física, sino que también intelectual, o por lo menos lectoescritora. Durante este periodo se va a expandir la educación primaria, secundaria y universitaria. Acuérdense que durante este periodo entran las primeras mujeres gracias al decreto Amunátegui, que se llama, que es de 1870 y tanto, si no me equivoco, y que se va a permitir que las mujeres ingresen a la universidad y vamos a tener nuestra primera médico, que es la Eloísa Díaz. Y la Eloísa Díaz, la Eloísa Díaz no solamente está vinculada a este proceso de la expansión de la educación pública, sino que también de los beneficios del Estado a la población. Ella, junto con un senador radical que se llama Francisco Banen, que es un senador por Concepción, los radicales también van a ser súper importantes en este momento y espero que lo empiecen a recordar porque los radicales son el partido de la clase media. Siempre lo fueron y todavía lo son. Porque es el partido de los profes, los bomberos y los masones, ¿cierto? Y donde sea que hay un profe hay clase media, no hay nada más clase media que un profesor. Francisco Banen, de su propio sueldo, de su propio dinero, puso colegios para niños pobres, para hijos de obreros, ahí en Vivaceta. De hecho, la calle Fermín Vivaceta se llama así precisamente también por otro trabajador social chileno famoso. Y él con la Eloísa Díaz se pusieron de acuerdo
empezar a llevar a cabo programas de higienización de la población más pobre. Cosas como enseñarle a asearse, a lavarse de atrás de las orejas, esas weas que nos enseñan nuestras madres. En aquellos tiempos la población tenía una educación tan paupérrima, estaba tan empobrecida, ¿cierto? Que carecían de los rudimentos básicos de higiene y aseo, no tenían agua potable, ni una agua. Entonces, la mejor forma de poder llevar a cabo estos programas de higienización que se llaman, donde les sacan los piojos a los cabros chicos, les dan las primeras vacunas y cosas por el estilo, esos sistemas de salud pública en Chile no existían. Este weón contacta a la Eloísa Díaz, que era una doctora que se dedicó toda su vida a trabajar con los niños pobres. Y en vez de que la Eloísa Díaz iba de población en población haciendo eso. Y este weón le dijo, Eloísa, no tenéis para qué ir de población en población, vamos a llevar a cabo un programa en mis colegios. Entonces tú voy a venir a hacer eso en los colegios, en mis colegios, en vez de estar recorriendo, te voy a juntar a todos los cabros chicos de la población en este colegio. Y se empezaron a implementar los primeros programas de salud pública en los colegios de Francisco gracias a los Eloísa Díaz. Y además en esos colegios, uno de los motivos fundamentales por qué la gente no iba al colegio en aquellos tiempos, en un libro maravilloso de la Olivia Monkever que se llama Ausente Señorita. Eran fundamentalmente tres. Primero, porque no tenían plata. Segundo, porque no tenían trabajo. Y segundo, y tercero, porque no tenían que comer. Y esa cuestión la solucionaron de manera súper concreta. Se crearon cantinas escolares para que les den almuerzo a los cabros chicos en los colegios y le daban empleo a las mamás. Entonces ahora ya no era necesario que el cabro chico trabajara, sino que ese es uno de los grandes problemas por los que los niños no se educaban, porque como en aquellos tiempos el trabajo infantil era normal y la vida era tan miserable que los cabros chicos tenían que trabajar. Entonces tener un cabro chico en el colegio era perder plata. Entonces, gracias a eso se les pudo dar almuerzo a los niños, porque otra de los grandes impedimentos de que fueran al colegio era porque no tenían que comer y porque la mamá no tenía empleo para trabajar, para producir, para alimentarse. Entonces le daban empleo a las mamás y le daban empleo a los papás en fábricas de zapatos, haciendo zapatos para sus propios hijos. Eso de la mano de un radical y de la primera médico de nuestro país. Maravilloso, po. Gente de clase media. En fin. En lo político, es importante el rol de los sectores medios porque se van a transformar en un actor político relevante. Va a luchar por acceder al control del Estado. ¿Cómo? Primero a través de la representación del Partido Radical. Aquí tenemos uno de los grandes radicales de todos los tiempos, filósofo y profesor, obviamente, el señor Valentín Letelier, ¿cierto? Cuyo nombre está en uno de los más emblemáticos liceos públicos de nuestro país, ¿cierto? Que él en la Convención Radical de 1906 dice que en el Estado chileno debería incorporarse el marxismo de cátedra, que era el nombre que le daban en aquellos tiempos al estado de bienestar, a este sistema político, social, que consiste en que el Estado tiene que planificar la economía para fomentar el desarrollo industrial y con eso generar excedentes de capital para poder redistribuirlo en la población por medio de servicios fundamentales como la salud, la educación y las pensiones, para el bienestar de los trabajadores y para el desarrollo económico de todo el país. Esa idea que después se aplica en la Corfo en 1938 y 39 con Pedro Aguirre Cerda, con los radicales, que es como, la media cagada, la propuso Valentín Letelier en la Convención Radical de Chillán de 1906. Y desde ahí que el Partido Radical empezó a trabajar ideológicamente en llegar a ese momento de implementación que lo logran 30 años después. Es bacán cómo ocurren en la historia de Chile esos procesos, de a poquito. Y ahí todo el mundo dice, sí, la cagó. Oye, Valentín Letelier en la convención fue aclamado el weón. ¿Cierto? De hecho, en algún momento fue ministro de Educación y el weón se fue a vivir a Alemania y cuando vuelve llega con todas esas ideas alemanas, que son las ideas del imperio alemán, pues de Otto von Bismarck, que es el primer weón en dar educación pública, con un objetivo súper ideologizador y nacionalista, promover el desarrollo del Estado en realidad. Pero sí, así son los alemanes y el desarrollo de la industria. Ustedes comprenderán que la industria alemana en aquellos tiempos era la mejor del mundo. Entonces la clase media es protagonista. Desde la clase media aparecen la segunda gran generación artístico-cultural
Y de ahí en adelante todos nuestros artistas van a ser de clase media. De hecho, el artista es una persona de clase media, ¿cierto? Es un burgués, ¿cierto? Y van a aparecer grandes obras literarias. De hecho, más importante que eso, el desarrollo cultural de Chile de ahora en adelante va a estar en manos de artistas y de intelectuales de clase media. Augusto Dalmar, ¿cierto? Arturo Toro Amor, compositor, y como Baldomero Lillo, y por supuesto la primera premio Nobel del continente americano, todos profesores. Como les dije la semana pasada y les vuelvo a decir, Baldomero Lillo es hijo de trabajador del carbón. Conoció toda la vida y trabajó también en el carbón, pero su papá apostó a que su hijo fuera algo más y se metió a estudiar a la escuela normal. Uno entraba a estudiar para ser profesor en séptimo básico y después en cuarto medio, en vez de graduarte, de cuarto medio te graduáis de profe. Y como buen profe se comía los libros y terminó redactando en esta novela maravillosa que se llama Subterra, la vida horrible, la pesadilla infernal en que vivían los obreros del carbón. Y se transformó en un hit nacional y mundial, incluso latinoamericano. ¿Para qué decir la Gabriela Mistral, que aunque ustedes no lo crean, fue la primera delegada chilena en la Liga de las Naciones? La Liga de las Naciones es esta suerte de maqueta de la ONU que se formó después de la Primera Guerra Mundial. Y la representante que mandó Chile fue nuestra poetisa, Gabriela Mistral, que vivía en Nueva York en aquellos tiempos. Imagínate. Entonces la clase media es la fuerza intelectual, es la fuerza económica, ¿cierto? Y es el futuro de Chile en este momento. Hasta que cuando llegue Alessandri y cuando después lleguen los radicales al poder, va a ser la gran mayoría electoral económica de nuestro país. Entonces, todo esto ocurre en este periodo. ¿Qué ocurre con la oligarquía en aquellos tiempos? La oligarquía sigue viviendo como ha vivido siempre. Claro que ahora se hace un poquito más urbana. Ya no viven en el fondo, sino que también tienen una casona gigantesca, estilo francés neoclásico, en los barrios de Sociedad y República, ¿cierto? Y empiezan a ostentar ¿cómo se llama? Su riqueza en el Palacio Cauciño, por ejemplo, que tiene el primer ascensor de Chile. El primer ascensor de Chile no es un espacio público, bueno, un edificio, es que la señora, que por lo demás tenía una escalera de mármol de Carrara, para que nos entendamos, Miguel Ángel esculpía en mármol de Carrara, bueno, o sea, es el mármol más caro del mundo. Se crea el derby de Viña del Mar, se construye el club hípico en Santiago. Las grandes fortunas que se amasan producto de la dinamización de la economía del salitre, el primer desarrollo de la industria hidroeléctrica, de los bancos, de las finanzas, de los créditos, hacen que la oligarquía prospere. Y los sectores populares se urbanizan. Hay un cambio en la sociabilidad y la lógica de ocupar espacios públicos. Mire, ese es un 18 de septiembre en el Parque O'Higgins, que en aquellos tiempos se llamaban Campos de Marte. ¿Hay alguna diferencia con hoy día? Ninguna. Aparecen las manifestaciones populares y artísticas. Nace la cueca, aunque ustedes no crean, la cueca es urbana. Y el proceso más importante que está funcionando en aquella época es el de la cuestión social. ¿Qué vamos a entender por cuestión social? Primero definamos. Primero, una compleja situación para los sectores populares en Chile, paradójicamente justo en el momento de mayor desarrollo económico del país. ¿Qué vamos a entender por cuestión social? Aquí está el concepto así, tal cual como lo necesitamos. El conjunto de problemas sociales y laborales que afectaron a los sectores populares en el cambio de siglo, a finales del 19 a principios del 20. Técnicamente un problema que nunca se resolvió. Le cambiaron de nombre nomás. Después le llamaron marginalidad y hoy día le llamamos desigualdad. Pero la cuestión social es un problema que nunca se ha solucionado en nuestro país. ¿Cuáles son esos problemas sociales? Perdón, ¿cuáles son sus causas? Primero, la industrialización, que llama gente a trabajar.
y a vivir en las ciudades. El impacto económico del salitre, que promueve la construcción y el desarrollo urbano. Y a pesar de ese crecimiento, es tanta la población que llega que existe, y esto es la causa fundamental. Si hubiese una casa para cada uno, fantástico, no hay cuestión social. Pero el problema de la cuestión social se desata precisamente por la escasez de infraestructura y servicios. Precisamente porque no habían casas donde vivir, viven hacinados. Precisamente porque no existían servicios higiénicos y de salubridad, viven en la inmundicia. Entonces, es un problema de infraestructura. ¿En qué lugares afectó? Rurales y urbanos, pero aquí yo debería corregirlo, porque la cuestión es un problema, la cuestión social es un problema moderno, y por lo tanto ocurre en la ciudad. De hecho, el nombre cuestión social se acuña en Inglaterra. Famosos son los libros de Charles Dickens, ¿cierto? Sobre cómo se llaman sus personajes que viven en la inmundicia de Londres, en el Londres industrial, o los Peaky Blinders, por si lo han visto, si han visto la pobreza de los Peaky Blinders, ahí tenéis cuestión social después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Es un fenómeno más bien moderno. Y si es un fenómeno moderno es porque precisamente es un fenómeno urbano. ¿Y sabéis por qué es importante? Porque ahora la pobreza, antes estaba la pobreza escondida en el campo, ahora la pobreza está a vista y paciencia en la ciudad, conviviendo en la esquina con los grandes señores. Y recuerden, el rol de la prensa y el rol de los escritores de clase media, que saben perfectamente qué es lo que está pasando arriba, la indolencia de las clases dirigentes y del Estado, y que también le hacen clase y viven con la miseria de las clases bajas y de los sectores populares. De ellos nace la crítica. Desde la clase media, el país completo se enteró en las condiciones en que vivía la población, porque los periodistas también son de clase media. Y si los reportajes sobre la pobreza no se ven en los periódicos, sino que más bien los periódicos hablan pestes de los pobres, ¿cierto? Hablan de simios, de vicio y cosas por el estilo. Los escritores van a retratar la vida de los sectores populares, como Hijo de Ladrón, por ejemplo, como el mismo Subterra y Subsole. ¿En qué consistían estos problemas fundamentales? En viviendas precarias, insalubres y en condiciones de hacinamiento absoluto. Viviendo en los cités y los conventillos, que son las soluciones habitacionales para los pobres en aquellos tiempos, que es habilitar una casa antigua para una familia de 8 personas con un montón de piezas, habilitar esas piezas para distintos tipos de familias. No sé, donde vivían 10 personas, ahora viven 40. Cosa que es muy parecido a lo que está pasando hoy día con los inmigrantes latinoamericanos, ¿cierto? Que se ubican, se hacinan, pero hay que pensar una cosa, ¿eh? Nadie vive hacinado porque quiere. Son los arrendadores los que permiten que exista hacinamiento. Son los que están profitando, aumentando casi de manera inhumana las ganancias en arrendamiento, permitiendo que vivan muchas personas en pocos metros cuadrados y sin servicio higiénico y con ninguna medida de seguridad. Entonces no es tema de que los inmigrantes vivan como ratas, sino es que hay un chileno que está ganando plata, permitiendo que los inmigrantes vivan así. Ganando plata a costa de la miseria ajena. ¿Qué es el verdadero problema, ¿no? Los problemas laborales que existían en aquellos tiempos no existen porque los trabajadores quieran ser explotados ni ganar poco. Hay un empresario chileno que siempre ha tenido por costumbre explotarnos y pagarnos poco. Hacernos trabajar la mayor cantidad de horas posible, con el menor sueldo posible, en las peores condiciones posibles. No les importan nuestras vidas, nunca les ha importado. Si estos problemas han cambiado de nombre, ¿no? Ya no vivimos en CITES, tenemos celulares, pero vivimos en el mismo contexto de explotación. Ponerse la camiseta, le dicen a la wea exactamente. Con la cagada que me pagan no me alcanza ni para ponerme los calzoncillos, pues, váyanse a la chucha. Y además
aparte de la insalubridad, de los problemas de hacinamiento, de las enfermedades, de la proliferación. De hecho, a lo único que le importaba a la prensa, este tema de la cuestión social nace con un artículo que escribe un hombre que se llama Augusto Rego Luco, que se llama La cuestión social. Lo que más le preocupaba es que esta miseria terminaba dilapidando el espíritu de los pobres cristianos y se dedicaban al alcoholismo, a los vicios, a la prostitución y al crimen. A algunos no le importaba que fueran pobres. Le importaba que se estaban criando muchos ladrones y le pudieran robar su billetera, que es el mismo problema hasta el día de hoy. En realidad lo que importa en este país no es la pobreza. Lo que importa en realidad es la delincuencia desatada por la pobreza y por la marginalidad. Si los pobres no fueran a robar a Vitacura, a los huevones les importaría una callampa. La pobreza es un tema en la medida en que se transforma en criminalidad y en violencia, porque eso es alteración del orden público, es violación de la propiedad privada, nada más. Eso es lo indignante, ¿no? Porque sigue siendo exactamente lo mismo. Alguna vez lo dije y lo vuelvo a decir. Lo empecé a decir por ahí, por el 2012. Entre 1912 y 2012 no hay ninguna diferencia, salvo que ahora tenemos internet, pero el mismo clima de injusticia absoluta y de indefección frente al sistema. Y así tenemos más o menos la vida, jornadas de 16 horas, trabajo infantil, jornales, sueldos de, el promedio era como de uno, como de tantos pesos, ¿cierto? Un peso con 25 escudos. Y, eso significa, y la ración diaria de comida eran 2,75. Entonces no alcanza para vivir, po. Era la miseria absoluta. Miren. Niños, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí? Redondeamos en ese concepto de introducción a la cuestión social y volvemos en un ratito más, ¿les parece? ¿Están ahí? Hoy día es pertinente debido a la hora que terminemos lo que teníamos que terminar la semana pasada y dejemos progreso para la próxima semana porque es una clase larga. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Nos quedan más de 6 meses todavía, si no me equivoco, ¿no? Justo, 6 meses. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, nos quedan 6 meses. Significa que nos quedan 24 clases todavía, así que tenemos tiempo de sobra para ver todo. No se preocupen, no se preocupen. Y de hecho ya estamos terminando el siglo XIX. La próxima semana terminamos el XIX cuando veamos progreso de industria y posteriormente vamos a ver ya imperialismo y Primera Guerra Mundial, y ahí pasamos al 20. Así que ya se nos fue la mitad de la historia de Chile. Y ahí tenemos que, nos queda el siglo XX que es un poquito más corto que el XIX. Así que estamos listos ya. Por lo que estoy viendo, estamos bien en el periodo, en el tempo. Entonces, cuestión social, conjunto de problemas sociales y laborales que afectaron a los sectores populares en el contexto de la sociedad finisecular, de fin de siglo, ¿cierto? De cambio de siglo. ¿Por qué ocurre? Por la industrialización, por el ciclo, pero fundamentalmente yo podría resumirlo aquí, debería haberlo puesto como cuarto, por el problema de la migración campo-ciudad y la escasez de infraestructura. Eso causa la crisis. En sectores urbanos, ¿cierto? Y se expresan viviendas precarias, insalubridad producto de la falta de servicios sanitarios y de higiene pública y también privada, porque muchos de esos, los conventillos por lo menos, no estaban habilitados con baño, había un baño para toda la vivienda y para toda la población que vivía ahí, eran compartidos. Muchas veces sencillamente pasaba una sequía por la mitad de la weá y listo, y tenían que hacer tus necesidades ahí. Y no había acceso al agua, había que ir a las fuentes públicas que estaban en las plazas, ir a buscar el agua. Y los temas laborales son importantísimos también porque tienen que ver con la explotación del empresariado chileno, que siempre ha basado el poder, su riqueza en eso, ¿cierto? Extensas jornadas laborales que producían desgaste y trabajo infantil, y literalmente lo que hoy día serían violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Sigamos.
Aquí este texto es bien importante que lo veamos. Mira, el crecimiento de las explotaciones del nitrato de salitre en el Norte Grande incentivó el creciente flujo de personas que llegaban desde el Valle Central a las oficinas salitreras que tenían esas características, donde la gente, claro, técnicamente no vivía sin nada, vivían en hartas poblaciones medianamente cómodas, pero eran en la mitad del desierto de Atacama, sometidos a un régimen de trabajo brutal. Entonces eran ciudades completas que se ponían en la pampa, en la mitad de la nada, y que eran propiedad privada de una compañía explotadora. Eso significa que las personas que vivían allá adentro vivían técnicamente en algo así como en colonia de dignidad, en estados dentro de otro estado. Como no había legislación social, como no existían los derechos humanos son después de la Segunda Guerra Mundial, como no existía la Organización Internacional del Trabajo, ni derechos laborales, ni absolutamente nada que regulara la vida de esas pobres personas, estos tipos pasaban de ser siervos y semiesclavos del campo a ser semiesclavos en el desierto. El régimen del trabajo era lo mismo. Sobre todo, si vamos a la lógica de esto que a estos locos les pagaban en ficha. ¿Eso qué significa? Que no existe real circulación del capital, que literalmente son trabajos que están sometidos a un rigor moderno, el del horario, el del salario, el de la estructura urbana, pero no al incentivo moderno que es el capital. Po. O sea que dicho de otro modo, tal cual como dicen nuestros abuelos, mi mamá, te están pagando con bolitas de dulces, po, con un símbolo, con una ficha que podéis canjearla solamente en la pulpería, en la única pulpería que existe al interior de la oficina salitera. O sea que es un monopolio, y ustedes saben que en el monopolio los precios son tan altos como se pueda. Entonces, si realmente te pagaran en capital y tuvierais la posibilidad de elegir dónde comprar, comparar precios y hacer lo que el régimen capitalista te permite, que es guiarte de acuerdo a tus intereses según la oferta y la demanda, buscando la máxima satisfacción por el menor precio. Cualquier persona medianamente inteligente, como son las mujeres de nuestro país, que son mucho más que medianamente inteligentes, hubieran ahorrado y existe la posibilidad de capitalizar, ¿cierto? De juntar capital y poder mejorar tu condición laboral, po, ahorrando, invirtiendo, etcétera. Po. Aquí nada, trabajar en un régimen de producir, consumir, encerrado en la mitad del desierto. Es literalmente una esclavitud. Es un sistema tremendamente injusto que va a traer consecuencias fundamentales. No sé si han visto este meme, el meme del hueón que se dispara. ¿Por qué me están haciendo una huelga, cachai? Se pregunta el, el capitalista chileno, porque mira cómo nos tratan, oh, weón. No lo vieron venir, pues si miran las condiciones en que siempre hemos trabajado. Oh, hoy día claramente no existe el pago en fichas, pero el sistema de endeudamiento en el que estamos viviendo es técnicamente lo mismo. Nos pagan 500 y nosotros debemos 700 mensuales. Y nos damos vuelta en ese espíritu de deuda, en esa espiral de deuda, perdón. A eso mézclenle jornada en el desierto de 12 horas diarias, de 7 días a la semana sin descanso. Es una hueá, pero inhumana, es un infierno en la tierra, ¿cierto? Por eso se habla de, ahí es donde ocurre el abuso laboral de manera flagrante, además de reflejarse en la de protección laboral y en las viviendas precarias. Entonces, eso produce vicio y produce un deterioro del tejido social en términos morales y espirituales. La población, así como hoy día los jóvenes chilenos son los que más fuman marihuana en el continente, ¿cierto? Y estamos todos enfermos de la cabeza y tenemos una epidemia de ¿cómo se llama?, de salud mental en aquellos tiempos. Esos problemas que son tan propios de la psicología de las masas terminaban encontrando su cauce por otros lados, por el alcoholismo, en la prostitución, en la criminalidad, en la marginalidad y en un montón de otras cosas, abandonos de los niños, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos, en esos principios de siglo, antes de las vacunaciones obligatorias universales, hubo epidemias de tuberculosis, neumonía, ¿cierto?, de cólera, de fiebre tifoidea, donde se moría el 10% de la población en Chile, así era una cosa impresionante. Eran tasas de mortalidad infantil en 1910 cerca del 28%.
Eso quiere decir que más de un cuarto de los niños se muere antes de cumplir 2 años. Esas tasas de mortalidad hoy día están en África, así en Zimbabue, en Mozambique, en Etiopía, en los países más pobres del mundo. En Bangladesh encontráis tasas de mortalidad de ese estilo, infantil. No solamente producto de las malas condiciones higiénicas, sino que también de alimentación de la madre. Un niño requiere muchísimos cuidados que no se pueden tener en condiciones de pobreza extrema. Entonces miren esa ratonera, así les llamaban, donde vivió una familia en 1910. Miren ahí en los hornos crematorios, en las riberas del Mapocho, quemando perros callejeros. Y algunos también que se ocupan para alimentarse. La pobreza en su estado más agudo. Entonces, si vemos ese meme del weón, no sé cómo buscarlo, a ver, el meme del weón disparándose. Obviamente que esa injusticia flagrante, inhumana, infernal, diría yo, de nuestros queridos católicos y tan moralistas empresarios chilenos, ¿cierto? Que les molesta la homosexualidad, pero no la miseria, se detonan en organizaciones obreras. Que aquí sería bueno que distinguiéramos en 2 momentos. Porque el primer momento es que el Estado no hace nada por la población trabajadora, absolutamente nada. No hay leyes sociales, no hay salud, no hay nada. Hay pura educación en realidad. Pero no hay nada de las cosas a las cuales podemos acceder hoy día en términos de ayudas sociales prometidas por el Estado, ni siquiera ayuda. Cosas elementales, como ya hemos visto, que son los servicios urbanos de salubridad e higiene. Entonces, en un primer momento, aparecen, claro, las primeras organizaciones obreras, pero sin fines, digámoslo así, sin fines políticos, sindicalistas, partidistas, sin fines políticos ideológicos, de lucha, de salir a dejar la cagada. No, son organizaciones obreras que en primer lugar, como en estas 2 primeras, las mutuales y las cooperativas, son organizaciones que ocurren al interior de una empresa, que están formadas de manera voluntaria por los trabajadores, donde se forma una suerte de ahorro común. Y de ese ahorro común, que se puede invertir, que se puede rentabilizar de alguna u otra forma, se entregan asistencias mutuas, por eso se llaman sociedades de socorros mutuos, ¿cierto? Con el único objetivo bajo la lógica del mutualismo. Por eso se llaman mutuales o cooperativas, ¿cierto? Y en realidad sus primeras formas se llamaban sociedades de socorros mutuos, donde los trabajadores, sucedió primero los trabajadores tipógrafos, fue promovida mucho por eh, 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 Fermín Vivaceta, que es la persona que está aquí dibujada, que fue uno de los que, él era industrial o tipógrafo en Valparaíso, que no solo crea la primera sociedad de socorros mutuos, sino que también crea la primera sociedad de socorros mutuos de mujeres en una industria textil, ¿cierto? Donde los trabajadores de una industria forman un fondo común de ahorro para poder hacer préstamos, ¿cierto? O entregar ayudas sociales a los socios, donde si alguien se rompe el brazo puede ser ayudado en un hospital, o si nace alguna guagua va a ser ayudado con un capital para poder comprar una cuna, cosas por el estilo, a cosas mucho más importantes como la que hacía don Fermín Vivaceta, que era formar un fondo para poder darle educación a educación de lectoescritura a los trabajadores, ¿cierto? O poder acceder a préstamos para después hacer emprendimiento y poner negocio y cosas por el estilo. Entonces, en cierta medida eran como lo que hoy día son los movimientos de bienestar, donde los empleados juntamos plata y con eso, bueno, nos pagamos los cumpleaños, bueno, y lo que sea, bueno, ¿cierto? Uno puede pedir préstamos, adelantos y cosas por el estilo. Eso es lo que se conocen como movimientos sociales u organizaciones obreras prepolíticas o prepolíticas reivindicativos. Reivindicar es salir a reivindicar un derecho mediante la fuerza. Páguenme más porque no quiero que me exploten. Ese es un movimiento ya político reivindicativo. Esto es antes del movimiento social. Es solamente organización obrera bajo una lógica norteamericana que se llama el mutualismo, que es ayuda mutua. Por eso se llaman sociedades de socorros mutuos. Posteriormente, también dentro del rubro de los tipógrafos, que son los más bravos, que son los que tienen imprenta,
Casi siempre las personas con imprenta en aquellos tiempos eran personas muy bien leídas porque eran empleados independientes que tenían su propio negocio. Y como estaban todo el día imprimiendo libros, leían como perros. Po. Y eran jóvenes súper instruidos. Y desde ahí nacen los primeros anarquistas en nuestro país, en 1905. Y proliferan los diarios anarquistas. Sepan ustedes que en este periodo de la historia de Chile es donde más existen producciones de pasquines, de revistas y de panfletos que circulan con propaganda anarquista. Había un diario anarquista que se llamaba El Ácrata, más bueno que la cresta.